Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comicueva, ya listos para hablar de temas escabrosillos del medio del coleccionismo. Y es que de repente, siempre me pasa, siempre me pasa que de repente estamos hablando de temas de coleccionismo. Y pues yo asumo, hay cosas que asumo que todo el mundo sabe. Porque, pues, bueno, porque a lo mejor ya llevo mucho tiempo en esto, o a lo mejor porque muchas cosas son, hasta cierto punto se aprenden de forma muy intuitiva, ¿no? Pero hablando de esto del coleccionismo, la realidad es que pues hay cosas que parecieran fáciles y que no lo son. Así que hoy vamos a dar algunos tips, porque una persona me decía: oye, Adrián, es que soy nuevo, literalmente nuevo empezando a coleccionar, y a veces siento que pago de más por ciertas figuras. ¿Cómo puedo yo saber que estoy pagando lo que creo correcto por una figura? La respuesta yo creo que es pudiera parecer simple, pero hoy quiero explicarlo precisamente porque no todos somos expertos, ni todos tenemos por qué ser expertos, y hay mucha gente que apenas va empezando, y está chido, qué bueno que empieces a coleccionar. Para todos los coleccionistas nuevos que se estén uniendo al canal, bienvenidos, qué bonito que estén en este medio. Y pues una forma de empezar a checar precios, se me hace lo más correcto, se me hace que vayan a internet, se me hace que consulten varias fuentes. O sea, por decir, si tú estás interesado en una figura que a lo mejor es rara, por ejemplo, algo que ya no se puede conseguir, porque usualmente muchos coleccionistas empiezan buscando cosas vintage, ¿no? Entonces, cosas que tuvieron en su juventud que ya no lo vas a encontrar en ninguna tienda normal, ¿no? Más que en tiendas de coleccionables. Que en todo caso también está chido ir a revisar en tiendas de coleccionables. Pero es que ahí es un poco más difícil, porque muchas veces a lo mejor tu pieza es tan rara que a lo mejor alguien la va a tener en Monterrey, otro en Puebla, otro en Veracruz, y si los puedes contactar, qué mejor, ¿no? Pero internet es un medio muy bueno porque te permite ver rápidamente páginas como eBazaar, como eBay, como Mercado Libre, como Segunda Mano, cualquier nombre que ustedes le quieran poner en su país a las páginas de venta en línea, y pueden revisar muchísimas páginas simultáneamente. La idea es que yo siempre les digo que de una figura al menos vean unas 5 o 10 opciones para que ustedes vean el rango, ¿no? Los rangos de los precios entre lo más barato y lo más caro que se vendía una figura, y de ahí ustedes saquen una media. Te pongo un ejemplo: si tú ves que una figura vale en una página $15, y en otra página $14, y en otra 15 y medio, y en otra $16, y en otra $17, y en otra 14.5, y de repente ves una que está toda reventada en $80, yo diría que por de ahí saques el promedio, ¿no? Y que veas cómo la mayoría de personas que ven el artículo se mueven entre el rango a lo mejor de $15, hablando de este artículo imaginario en particular. Ahora, una forma también, y así vas a obtener tú una media. Una vez que hayas obtenido esta media a la hora de buscar un coleccionable, vamos a ponerle una pieza básica. Vamos a hablar de un coleccionable X, por ejemplo, una pieza de Van Presto. Vamos a hablar de, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, ¿no? Una pieza de Van Presto. El estándar de una pieza de Van Presto en la escala de 7 pulgadas, 8 pulgadas, por ejemplo, que es más o menos la escala base en las que se venden las figuras de Van Presto. Por supuesto que las hay más chicas y más grandes, pero voy a tomar nada más una marca y una escala, nada más por ejemplo, ¿no? Vamos a tomar la escala Van Presto en la escala de 7, 8 pulgadas, ¿no? Entonces, más o menos vamos a tener que la media de esa figura es quiero hacer con un vamos a usar un especificar todavía más claro, ¿no? Por ejemplo, esta figura que es de Van Presto en la escala de 7 pulgadas, ¿no? Las figuras de Van Presto tienen un rango de precios de salida al mercado en esta escala entre unos 30 a $40. Es más o menos el estándar para todos los países, ¿ok? Entonces, si tú ves una figura de la marca Van Presto que está asociada con Bandai, que está en esta escala entre 6 a 8 pulgadas, más o menos su precio de salida en el país que estés va a ser entre 35 $40 su precio de salida. Eso va a ser para todos los países. Quiero estandarizar. Ahora, muchas piezas ya no tienen precios de salida porque salieron hace varios meses o varios años, lo cual multiplica el precio, y también te aconsejo que revises en internet. Pero quise usar esto de referencia porque a grandes rasgos las figuras cotizadas de Van Presto tienden a duplicar, nada más duplican o triplican su precio. O sea, es raro la figura que vale 10 veces el precio que vale 5 veces su precio. O sea, duplican o triplican. Entonces, una figura que salió a precio de salida de $35 va a ser muy normal que la encuentres ya con el precio agregado de que se haya valorado y cotizado entre unos $70 a $100, cuando mucho.
Entonces ya hay estándares establecidos para una pieza, ¿no? En el caso de esta pieza yo la tengo más o menos como por unos 40 y pico dólares, algo así como 42 dólares, ¿no? O 43 dólares. Entonces está está muy cercano a su precio de salida, que fue como de unos 35 dólares. Y como ya tiene algunos años, ya se ha cotizado un poquito más, pero todavía sigue muy cercano a su precio de salida. Entonces cuando tú veas esto en rango, pongo un ejemplo, tú dices, bueno, mira, está dentro del rango porque está cercano a su precio de salida y sí ha subido un poco por el paso de los años en que salió, pero no demasiado. Entonces tú ahí dices, eso está bien, ¿no? Entonces si tú encuentras una figura de Banpresto que esté por debajo de los 30 dólares, y ahí dices, oye, pues tal vez está un poquillo barata. Si la ves por debajo de los 25 dólares, dices, oye, yo creo que a lo mejor la están rematando porque a lo mejor no se les ha vendido como ellos esperaban. Entonces ahí es donde tú empiezas a ver los rangos, ¿no? Ahora, ya una vez que viste internet y que ya tienes estos rangos bien estudiados, ahora sí, ya puedes ir a un evento de coleccionables, un bazar, un tianguis, tiendas de coleccionables y más o menos vas a ver el rango. Y ahí es donde se vale que la persona que atiende la tienda de coleccionables te dé la razón del por qué las piezas son caras. A lo mejor te va a decir la persona, esta pieza es cara porque desde que salió era un personaje, por ejemplo, hablando de, no sé, voy a pensar en Goku Ultra Instinto, ¿no? Es que cuando salió Goku Ultra Instinto con el cabello blanco, con el Ultra Instinto controlado, fue muy demandado, entonces apenas salió esta pieza, se acabó de volada, ya no hicieron un restock de la pieza. Entonces eso le da un valor adicional, porque también se vale que tú investigues el valor de las piezas. Muchas piezas alteran su valor porque muchas veces la empresa ve que hay tanta demanda de la pieza que genera un restock. ¿Qué quiere decir? Que las vuelve a hacer en otra edición para que la gente vuelva a tener acceso a la pieza. Muchas veces se hace y aprovechan las empresas para volver a aprovechar el molde que ya tienen hecho. Pero hay empresas que no, hay empresas que una vez que ya la figura ya salió, ellos ya no vuelven a sacar la misma figura y sacan otra figura, a lo mejor en otra postura, con otros detalles, en otra escala, y siguen sacando. Hablando de Banpresto, es lo que hacen, ¿no? Tiene muchísimo, no tiende a repetir muchas figuras, sino que, por ejemplo, hablando de Trunks, te va a sacar siempre un montón de Trunks, siempre vas a encontrar una figura de Trunks en el mercado, pero que lo vas a encontrar con el estilo de Dragon Ball Z, que con el estilo de los videojuegos, que con el estilo de Dragon Ball GT, que con el estilo de Dragon Ball Super, que sentado, que parado, que partiendo a Freezer, que en una combinación de dos estatuas con King Cold, o en solitario, sentado en una piedrita. Es eso, siempre lo vas a ver en posiciones diferentes, y generalmente siempre va a haber estatuas en ciertas posturas que van a ser más demandadas, y es ahí donde se van a llegar a cotizar un poquito más. Si alguien me preguntara, oye Adrián, si la figura tenía un precio de salida en 35 dólares, ¿por qué tú la tienes en 43 dólares? Porque ha subido unos cuantos dólares más. Le dije, bueno, ha subido unos cuantos dólares más porque esta figura te salió hace ya un par de años, ya tiene al menos unos 3 o 4 años en el mercado, al menos, digo yo, al menos, a lo mejor un poquito más, a lo mejor unos 5 años en el mercado, y pues ya no es tan fácil de conseguir. No es imposible, pero no es tan fácil. Además de que a mí como mercado mexicano, resulta que aquí dentro de mi país esta figura tenía un poquito, no mucho, pero un poquito más de demanda que las demás figuras, porque fue diseñada por un escultor mexicano. Entonces es una pieza que en México al menos le damos un poquito más de solicitud de tenerla, precisamente por ese contexto que involucra a mi propio país, ¿no? Son pequeños detalles, ¿no? Y es lo que les digo, estos detalles nada más repercuten en 1 o 2 dólares más. Tienen que investigar mucho, porque a veces esos pequeños detalles pueden hacer que una figura valga no 1 ni 2, valga 100, 200 dólares más. Entonces sí es muy importante que investiguen eso antes de que ustedes se avienten al ruedo. Y cuando se avientan al ruedo siempre le tienen que estar preguntando al vendedor, y el vendedor les tiene que dar este tipo de características muy puntuales y muy exactas, no nada más que digan, no, es que ya se acabó. O sea, ¿cómo que ya se acabó? ¿Sabes cuántos restocks hubo de esta figura? ¿Cuántas ediciones hubo de la figura? Porque de verdad, hay ediciones de figuras que tienen reedición y reedición y reedición. Un ejemplo es Marvel Legends, el famoso Spider-Man Pizza. Se ha reeditado y reeditado y reeditado. Entonces lo puedes conseguir en más de una presentación diferente. Entonces eso hace que la figura, si bien sí está cotizada porque está demandada, no es tan cara, porque hay muchas formas de obtenerlo de edición
situaciones diferentes. Entonces tienen que estar muy investigados en eso, que lo que les digo, no pasa nada. ¿Dónde pueden investigar? Con otros grupos de coleccionistas en grupos de coleccionista, pueden investigar por internet o pueden ir directamente a una tienda de coleccionables y preguntarle a la persona. Por ejemplo, la otra vez, ahorita una persona me acaba de decir: oye, Adrián, y se vale que tú le preguntes al vendedor. Me acaban de preguntar por un Carnage de Amazing Yamaguchi. Me dice: oye, Adrián, Carnage de Amazing Yamaguchi. Le digo: sí se puede conseguir. Le dije: un Carnage de Amazing Yamaguchi salió a la venta con precio de salida en preventa aproximadamente unos 2,200, 2,400 pesos. Entonces actualmente un Carnage de Amazing Yamaguchi original, nuevo, cerrado en su caja, como es una figura que ha tenido demanda, debe de cotizarse ahorita cerca de los 3,000 pesos mexicanos. Entonces son cosas que le digo, yo no tengo la figura, pero sé de esas figuras porque pues ahora sí que estoy informado, así que yo te doy esa cotización. Y si otra persona, tú lo encuentras en otra tienda o lo encuentras en internet con un precio entre 2,200 y 3,000 pesos, es ahí su rango. Entonces me preguntaban la otra vez también por ejemplo, la BAF de Pete, porque yo creo que ahora se ha vuelto muy popular en mi país, dado que hay una pieza bootleg de Pete que anda dando vueltas, y una persona me decía: oye, Adrián, ¿cuánto anda una pieza original de Pete? Y le digo: oye, son difíciles de ver esas BAF, entonces, porque son de hace ya más de 15 años y son casi 20 años tiene la BAF de Pete, y son piezas que eran no se distribuyeron mucho en mi país. Entonces le dije: hoy por hoy una BAF de Pete aquí en México puede costar entre 500 o 600 dólares sin mayor problema. Le dije: es ahí su rango, y de ahí para arriba. Le dije: porque yo la digo, ahorita ya bajó gracias a la pieza bootleg, pero yo la llegué a ver en su precio tope. O sea, creo que un poco elevadillo, pero yo la llegué a ver en sus mejores momentos, casi hasta en 2,000, no, hasta en $1,000. Entonces yo dije: ay, o sea, yo sí decía: oye, esta pieza está cara en mi país. Entonces son cosas que uno sabe después de tiempo, y tú te puedes acercar a otros coleccionistas para que te den su opinión. Y es lo que te digo, es una opinión, porque hay 20 personas te pueden dar la opinión, y gracias a esas personas tú puedes sacar un promedio, ¿no? O sea, yo sí conozco gente que ya ha hecho business buenos y ha conseguido estas piezas con cambio muchísimo más baratas, ¿no? Pero es eso, o sea, más o menos entender eso. Y si tú sientes que te están viendo la cara, o que tú estás pagando además por las figuras, yo siempre los voy a remitir a ustedes a una regla básica: que cada compra sea un negocio entre comprador y vendedor, y que cuando tú compres algo tú te sientas a gusto con lo que estás pagando. Si tú en algún momento tú ya no te sientes a gusto, o sea, tú sientes que estás pagando de más, simplemente no hagas la compra, porque parte del disfrutar un coleccionable, parte de disfrutar un juguete, es pagarlo y tú sentir que estás pagando lo que tú crees que es justo por eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, desde mi punto de vista particular y muy personal, yo, cuando alguien me pregunta cuánto vale una figura de Storm Collectibles, yo rápidamente les digo: está fácil, una figura de Storm Collectibles debe de andar rondando entre los 150 y 200 y hasta $250 por figura, ¿no? Entonces me dicen: está chido, ¿no? Sí, ese es el precio estándar de una Storm Collectibles. Puedes irla a buscar a cualquier lado y siempre van a entrar en ese rango. Entonces cuando la persona me preguntan: ¿y tú compras un Storm Collectibles? Le digo: yo en lo personal, no. ¿Por qué? Porque yo no me siento a gusto con el intercambio entre calidad-precio, lo que te ofrece la marca por lo que te da. Siento que es muy poco plástico, siento que la figura es muy pequeña para 150 o 200 dólares, creo yo. Entonces, desde mi punto de vista, no compro, no porque crea que son piezas malas, no porque no me gusten, sino porque desde mi punto de vista particular, yo no me siento a gusto pagando esos precios. Entonces, cuando ya no te sientas a gusto pagando el precio de una figura, párale, bájate de ese carro y mejor vete a otro lado en donde tú sientas que estás pagando lo que tú crees que es justo. Eso también se vale. Y también desde ahí mucha gente colecciona, ¿no? Hay gente por eso que colecciona Hot Toys, hay gente que colecciona Sideshow, hay gente que colecciona Tier Parties, y así muchas marcas, ¿no? Puede ser Jazzwares, también puede ser puede ser Hasbro, puede ser Mattel. Ahora sí que hasta Funko, ¿no? O sea, se vale que tú colecciones lo que tú quieras mientras tú consideres que el precio es justo. Pero díganme ustedes qué piensan, díganme si en algún momento han sentido que han pagado sobreprecio por una figura y cómo le hacen ustedes para saber si están pagando lo adecuado por una figura o si están pagando de más. Seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video.